Buenas tardes. Hace calor, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ahora sí. El Señor les bendiga. Una vez más, qué bueno. Y qué privilegio, mi hermano, es poder estar en la casa del Señor, una vez más. ¿Amén? ¿Lo cree así? Mire, hoy hay unas cuantas bajas, ¿verdad? Por este lado está casi vacío, bueno, pero los que se sentaron todos allá atrás no saben que, no les cuento, igual hay aire aquí adelante. Ahora va a ver que vienen todos. Por aquí adelante pusimos un aire, no, solamente chiste. Mire al que está a su lado, mire al que está por detrás y denle la bienvenida. Y dígale bienvenido a la casa del Señor. Aunque por ahí usted va a ver que tiene cara de mate lavado porque hace calor, pero dígale bienvenido igual. ¿Por dónde estoy saliendo? ¿Por este o por este? Por los dos. Bien. Bien, mis hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Sí? Qué bueno y qué privilegio es poder estar una vez más en la casa del Señor para oír palabra del Señor. Nuestros pastores están en Guadalajara, México, ¿sí? Pero nosotros estamos aquí y usted cada vez que viene a este lugar viene a oír palabra del Señor. ¿Amén? ¿Es así? Es así lo que siempre le transmitimos, independientemente de quién esté parado aquí detrás de este micrófono, que hoy su servidor me toca tengo el agrado, el honor y a la vez la responsabilidad de poder compartirle la palabra del Señor. Pero ¿qué le parece si oramos, mi hermano? ¿Sí? Oramos y todos hemos venido a oír palabra del Señor. ¿Amén? Bien, comenzaba el Señor hablándonos hoy acerca de no perder de vista la palabra del Señor. Acerca de permitir que la palabra del Señor llegue a lo profundo de nuestros corazones. ¿Qué le parece si oramos un momento? ¿Sí? Cierre sus ojos, mi hermano, por favor, un momento y oramos. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, una vez más por permitirnos, Señor, acercarnos a tu casa para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Padre, en otros puntos del planeta, en otros lugares del mundo, Señor, hay incendios, hay catástrofes, hay situaciones de guerra, Señor, hay enfermedad. Señor, en otros puntos del planeta hace mucho más calor que aquí. Sin embargo, en otros puntos del planeta están algunos muriendo congelados. Pero, Señor, en este punto del planeta tú nos permites hoy acercarnos, Señor, a tu trono y sentarnos, Señor, a tus pies a oír tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos. Le titulé esta enseñanza Jesús, Señor de todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque Jesús es el Señor de todo. Pero ¿sabe qué? Paradójicamente, aunque Él es el Señor de todo, no es el Señor de todos. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Uno de los títulos más usados para referirse a Jesús, a Cristo, al Hijo de Dios, es Señor, ¿verdad? ¿Sí? Uno de los títulos más usados es Señor. Aunque todo el mundo sabe acerca de Jesús de una o de otra manera. Pero aunque el mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios,
Dice la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 2, verso 10 al 11, aunque el mundo vive en rebeldía y está en contra de Dios, dice este texto, solamente tome nota, y aquí va a aparecer en la pantalla, que un día, aunque el mundo le dé la espalda, aunque el mundo viva en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará, ¿sabe qué cosa? Que Jesús el Cristo es el Señor. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo llamás a Jesús, mi hermano? ¿Llamamos a Jesús Señor? ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Sabemos realmente lo que significa que Jesús es el Señor? ¿Alguien lo puede decir? ¿Alguien que se anime, que pueda decirlo? Vale equivocarse, ¿eh? No se asuste si nos equivocamos. ¿Sabe qué es lo que significa verdaderamente cuando decimos que Jesús es el Señor? Bueno, si llamamos a Jesús Señor, mis hermanos, debemos tener plena conciencia de lo que esto significa y debemos verificar cuán aplicado está ese concepto, cuán aplicado está esa verdad de Cristo a nuestras propias vidas, a cada uno de nosotros. Si yo digo que Jesús es el Señor, Él es mi Señor, ¿sí? ¿Cuántos dicen Jesús es mi Señor? ¿Qué significa Señor? ¿Qué es ser un Señor? Llamamos a Jesús Señor, exaltamos su nombre en ocasiones, pero ¿qué estamos diciendo? Mire, para que usted tome nota, aquellos que les gusta anotar, un dato a tener muy en cuenta, y tome nota, le animo. Un dato a tener muy en cuenta es que la palabra Señor aparece más de 1400 veces en las Sagradas Escrituras. Más de 1400 veces. De las cuales unas 733 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y justamente esta palabra es de suma importancia para la vida espiritual de nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús. Aquellos que decimos que Jesús es nuestro Señor. Mire, si buscamos en un diccionario y queremos buscar el significado actual de la palabra Señor, en el diccionario de la Real Academia Española aparece de la siguiente manera. Dice que Señor proviene de un término, de un vocablo del latín y encabeza la lista de las acepciones que el diccionario arroja. En primer lugar dice que es un adjetivo, ¿sí? ¿Sabe qué es un adjetivo? Es una cualidad, ¿sí? Es un adjetivo que básicamente significa de alguien que es dueño de algo. Eso dice el diccionario. Alguien que es dueño de algo que tiene dominio y propiedad sobre eso, sobre lo cual es dueño. Eso es Señor. Otra acepción que aparece en el diccionario dice persona que gobierna en un ámbito determinado. Por ejemplo, se dice la señora de la casa, ¿sí? Cuando dice, vio que viene alguien, ¿está la señora de la casa? Bueno, eso se refiere a su esposa, ¿eh? Entonces preguntan, la señora de la casa. ¿Algún sinónimo de señor?
amo. ¿Alguien que se le ocurra algún otro sinónimo? Una palabra que dicha de otra manera significa lo mismo. Un sinónimo, amo, dijimos. Otro, dueño, bien. Otro, propietario. Otro sinónimo puede ser la palabra patrón. Una palabra que está muy relacionada con esto es autoridad, jefe. En tercer lugar, otra acepción que el diccionario de la Real Academia Española arroja es amo con respecto a los criados. Otro significado es, dice, y aquí me quiero detener, término de cortesía que se aplica a un hombre o a una mujer, aunque sea de igual o inferior condición. De todos los posibles significados de la palabra Señor, mis hermanos, hoy, por lo general, se hace uso de este último significado que acabamos de mencionar, ¿sí? Actualmente usamos generalmente ese vocablo como un término de cortesía, un término que uno utiliza como respeto hacia las personas mayores o adultas, ¿sí? Cosa que está bien referirse a alguien mayor como señor o señora, ¿sí? Diga usted, señor. Diga usted, señora. Señor, por acá, por favor. Señora, por acá. ¿Sí? Es un término de cortesía. Pero sin embargo, mis hermanos, es un grave error si llamamos Señor a Jesús en un término de simple cortesía. ¿Sabe por qué? Porque eso sería tomar su nombre en vano. Cosa que el Señor condena. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Señor es un título para comprender su valor, tenemos que considerar algunas otras expresiones que se utilizaban usualmente en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, mis hermanos, Señor, en tiempos de la iglesia primitiva, era el título que se les otorgaba a los hombres poseedores de estados, hombres poseedores de lugares, teniendo sobre esos lugares y esos estados pleno dominio y plena jurisdicción. También estos señores que tenían dominio sobre estos estados, también tenían absoluta autoridad sobre esos estados, sobre los lugares que ellos dominaban. Era un título para referirse a personas distinguidas de las altas sociedades de ese entonces. Y aquellos que se les denominaban señor, ¿sabe qué? Ellos tenían esclavos y sirvientes a los cuales estos señores, a los cuales los esclavos les pertenecían, ellos podían castigar hasta con pena de muerte a su esclavo. Ahora, pensando en este término, pero aplicado a los tiempos de Jesús, cada señor en ese entonces tenía un señorío, en representación de todo aquello que dominaba. ¿Sí? Esa persona que dominaba cierto territorio era un señor, él era soberano sobre eso. Y la palabra soberano significa alguien que ejerce autoridad sobre lo suyo sin que nadie se lo prohíba. Era una especie de súper que estaba por encima de y que no podía ser superado en su autoridad por nadie. Eso era un soberano.
La palabra siervo o esclavo es la contraparte, es la contrapartida de la palabra Señor. Y se les dice siervos a todos aquellos o esclavos que están bajo el dominio, bajo la autoridad o bajo la soberanía justamente de un señor. A eso se les denomina siervos o esclavos en ese entonces. Ahora, mis hermanos, vale decir que no podía haber un señor sin esclavos, como tampoco podía haber un esclavo sin señor, sin amo. Todas estas palabras que nosotros hemos nombrado han perdido el verdadero sentido y valor a lo largo y al correr de los siglos. ¿Por qué? Porque la cultura y las tradiciones han tomado el primer lugar en la vida del cristiano. Se perdió el verdadero valor de estas palabras. Por lo tanto, mis hermanos, es muy importante y de imperiosa necesidad retomar y revisar, incluso revalorizar estas palabras que son básicamente, son palabras que usamos usualmente, ¿verdad? Palabras que nosotros manejamos a diario. Bueno, y que hacen también a la base de la verdad de Cristo contenida en su palabra. Ahora quiero que me acompañe, mi hermano, a la carta del apóstol Pablo que él le escribe a los filipenses. ¿Me va entendiendo, verdad? Pensé que se estaba durmiendo, pero es por el calor. No se duerma. Mire, si ve a alguno que se duerme, hágale un pellizquito con mucho cariño, ¿sí? Ahí, despacito, no le deje un moretón. Filipenses, capítulo 2, verso 9. ¿Lo tiene, mi hermano? Dice así. Dice que Dios exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? ¿A quién? A Jesús. Y como lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11, y toda lengua confiese que, y subraye esa frase, mi hermano, si usted puede, subraye que Jesucristo es el Señor. El Señor, Dios, exaltó hasta lo sumo a Jesús. Le dio un nombre que está sobre todo nombre, y en ese nombre se doblará toda rodilla. Aunque el mundo hoy le da la espalda a Dios. Pero llegará un momento, mi hermano, dice la palabra de Dios, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Esto lo hizo Dios, ¿sabe con qué fin? Para la gloria de Dios Padre. Nosotros adoramos a Jesús. Hace un momento le cantábamos, ¿sí? Decíamos que Él es el Señor. Amén. Nosotros adoramos a Jesús, adoramos al Cristo. No adoramos un bebé en un pesebre, ¿verdad? No adoramos tampoco un sacrificio en una cruz. No, mi hermano. Nosotros adoramos a un Señor que Dios mismo lo ha exaltado, lo ha sentado en el trono del universo. A Él le adoramos. A ese Jesús le adoramos. A quien es digno, merecedor, mis hermanos, de toda nuestra adoración, por ser justamente quien es Él, el Señor. En la actualidad, pensaba que a cualquiera hoy se le llama Señor, a cualquier persona. Pero mis hermanos, antiguamente, en tiempos del Imperio Romano, solo algunos tenían ese título
de Señor. El título de Señor establecía un alto rango en la escala social de aquellos tiempos. Dios manifestó mediante las cartas que escribe el apóstol Pablo al único soberano sobre todas las cosas visibles e invisibles, al único verdadero Señor. Como leímos ahí en Filipenses 2:11, mis hermanos, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, mis hermanos, la palabra Señor proviene de un vocablo griego que no lo voy a repetir porque no sé griego, pero sí, ese vocablo griego, ¿sabe? Se traduce Kyrios o Curios. De ahí viene la palabra Señor. Y que básicamente significa Señor. Esa palabra Kyrios o Curios, Señor, significa soberano. Significa ungido. Amo. Significa Cristo. Dios, el dueño. Y la frase que acabamos de leer ahí en Filipenses, Jesucristo es el Señor, se traduce que Jesús es el Cristo. Jesús, el Cristo, es el Señor. Él es el Señor. Y el significado y valor de la palabra curios o quirios, mis hermanos, tiene un significado muy amplio, muy rico. Es mucho más amplio que el concepto que comúnmente usted y yo manejamos para referirnos a Jesús como el Señor, el cual ese significado que manejamos comúnmente no alcanza para describir la amplitud del título del Señor Jesucristo, ese título que le dio Dios. Es tan amplio que podemos nosotros considerar hacer como una especie, mire, algo práctico, como una especie de suma. Imagínese, una suma de varias palabras o varios vocablos para facilitar la comprensión real y asimilar cuál es el verdadero concepto de la palabra Señor. Por ejemplo, esa palabra Señor tiene un significado tan amplio que puede ser la suma de la palabra jefe, de la palabra dueño. Usted imagínese que hace una cuenta y pone jefe, dueño, más amo. Amo es aquel que tiene dominio sobre personas y cosas. Es la suma también de la palabra soberano. Y soberano es una persona que ejerce autoridad suprema por encima de toda autoridad. Y es también la suma de una palabra compuesta, una frase compuesta por dos palabras. Es máxima autoridad. Es decir, el Altísimo. Alguien que no tiene superior sobre sí mismo. Y la suma de todas estas palabras da como resultado el Kyrios, el Señor. De modo que, mis hermanos, cuando digo y cuando decimos nosotros Jesucristo es mi Señor, estoy indicando que Jesús es mi jefe, que Jesús es mi dueño, que Jesús es mi amo, que Él es el propietario, escuche bien, tanto de mi vida como de todas las cosas que yo poseo. Esas cosas que muchas veces decimos, esto es mío. Como a veces hacen los niños, ¿vio? Que usted quiere agarrar algo que tiene un bebé, un niño pequeño y dice, no, mío. Bueno, ¿vio? ¿Verdad que así hacen los niños? Esto es mío.
Bueno, al decir que Jesús es mi Señor, estoy diciendo que Él es el propietario de todo lo que poseo, absolutamente todo. Al decir eso, estoy indicando que Jesús es mi soberano. Es decir, que nadie tiene mayor autoridad que Jesús sobre mi vida, sobre su vida. Aunque a veces, mis hermanos, pareciera que somos nosotros los que tenemos más autoridad sobre nuestra propia vida. Qué incongruencia, ¿verdad? Él es el dueño absoluto de mi vida si yo le digo que Jesús es mi Señor. ¿Me va siguiendo, mi hermano, verdad? ¿Amén? Ahora, considerando, mis hermanos, ¿hizo la suma? ¿La anotó? Considerando la suma, ¿es Jesucristo tu Kyrios? ¿Es Jesús tu Señor? No me conteste. Simplemente medítelo a la luz de este concepto. Pero escuche, sabiendo algo, que ¿sabe qué? Los ojos del Señor están depositados sobre nuestras vidas en este preciso momento como llamas de fuego, escudriñando nuestros corazones. ¿Sabía eso, verdad? ¿Es Jesucristo tu Señor, tu Kyrios, a la luz de este concepto? El título Señor en Cristo Jesús, ¿sabe qué? Le otorga máxima autoridad, absoluta autoridad. Él es el amo y todo lo demás que existe en el universo, en el mundo, son esclavos de Él. Están por debajo de la autoridad de Jesús. Son siervos que están a su servicio y a su disposición, incluyendo usted y yo. Pero quiera Dios que así sea en esta tarde. Volviendo a la suma, la palabra jefe, mi hermano, indica que Él, Jesús, tu Kyrios, mi Señor, tu dueño, la palabra jefe indica que Él da las órdenes y los demás obedecen. ¿Viste cuando vos vas a tu trabajo y está en el escritorio está el jefe? Y vos entrás, ¿viste? Y tu compañero, tu compa te dice, ¿eh? ¿Nunca viste eso? Entrás y están pleno jolgorio y entra uno y ¿qué quiere decir? Ojo, está el jefe, ¿sí? Bueno, como es el jefe, él da las órdenes. Los demás obedecen. ¿O cuántos dan órdenes en tu trabajo? Solo un jefe, ¿verdad? Y todos los demás obedecen. Nadie debe hacer nada si no ha sido enviado u ordenado por Jesús, por el jefe. Nadie debe sobrepasar incluso su autoridad. Dijimos, volviendo a la suma, la palabra dueño hace referencia de que somos de su propiedad, somos de su pertenencia. A Él le pertenecemos. Mire, aunque en ocasiones pareciera que no. Dígale al que está a su... No, no le diga nada, mejor. Aunque en ocasiones pareciera que no, mi hermano.
Esa palabra dueño hace referencia a que somos de su propiedad. No somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros. No somos del mundo tampoco, somos de Él. Fuimos comprados con su sangre, mis hermanos. Él pagó con su propia vida. Yo pensé que usted iba a decir amén. Él pagó con su propia vida. Y también es dueño de todo lo que usted posee. Mire, y haga así, hasta esto. Estos trapos que tenemos puestos también son de Él. Aún nuestra propia vida le pertenece, mi hermano. ¿Cuántos vinieron con su esposa? Levante su mano. ¿Cuántos vinieron con su esposo? ¿Cuántos vinieron con sus hijos? ¿Cuántos vinieron con algún familiar? Bueno, aún tu esposa que decís que es tuya, le pertenece a Él. Así que cuidala, mi hermano. Respetala. Tu esposo también le pertenece a Él. Bueno, ¿cuántos vinieron con su novio? Porque algunos se quedaron afuera. Bueno, pero que muy dentro de poco será su esposo o su esposa. Bueno, no haga esa cara. Mire, mi hermano, todo lo que poseemos le pertenece a Él. Volviendo a la suma, la palabra amo está muy ligada a la palabra esclavo. Nosotros, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Bueno, nosotros, los hijos de Dios, somos esclavos de Jesús por el resto de nuestra vida. ¿Sabía eso, verdad? Y saberlo, ¿qué causa eso, mi hermano? Saber eso en tu vida. Saber eso causa felicidad, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque ya no somos más esclavos del pecado. Somos esclavos del Señor. A Él le pertenecemos. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Y la palabra soberano implica que Él tiene el control, escúchame bien, mi hermano, el control absoluto de todos nosotros y de todas las cosas. Significa que Él rige los designios del universo. Todo lo que sucede en todo el universo, en todo el mundo, incluso estos desbarajustes climatológicos que hoy se están dando, no es que a Dios se le escapó nada de las manos, mi hermano. Escuche, Dios sigue estando en el trono. Indica que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Él rige los designios del universo. Incluso, mi hermano, Él rige los designios de tu vida y de mi vida con máxima autoridad. Y nuevamente, aunque a veces pareciera que no es así. Porque hacemos como queremos a veces, ¿verdad? Y después venimos y vamos y decimos, Señor, y queremos que el Señor nos saque un conejo de la galera y nos solucione el problema, ¿verdad? Acompáñeme, por favor, mi hermano, a Hechos, libro de los Hechos. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Bien? Con calor, ¿verdad? Mire, acá no sé, pero hace calor, de verdad. Estoy transpirando como salamina dentro de la guantera, más o menos.
Ya sé, usted se está imaginando un salamín adentro de su guantera del auto. Hechos, capítulo 2, verso 36. ¿Lo tiene? Dice así. Dijimos que la palabra soberano implica que Él tiene control absoluto ¿de qué cosa? ¿De qué? De todo. De todo el universo, incluso de todos nosotros. ¿Sí? Mire lo que dice Hechos. El Señor tiene máxima autoridad, mi hermano. Dice Hechos 2:36. El contexto es la predicación de Pedro, el primer sermón que Pedro predicó luego de Pentecostés, luego de haber sido todos, vino el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas y aquí viene el contexto, de aquí viene este texto. Hechos 2:36 al 37 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Qué ha hecho Dios con este Jesús? Señor y Cristo. Verso 37. Pero mire, al oír esto, dice el relato del doctor Lucas, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Los que estaban oyendo la exposición de Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Les hicieron una pregunta. Al oír esto, ¿qué oyeron, mis hermanos? ¿Qué fue lo que oyeron esta gente que estaban ahí escuchando el discurso de Pedro? ¿Qué oyeron? Escucharon lo que él predicó. Y eso, mis hermanos, lo que predicó Pedro, produjo fe en los oyentes. Al observar el fenómeno que había sucedido de la venida del Espíritu Santo y al oír los oyentes, los que estaban ahí, al oír a los apóstoles hablar en lenguas, quedaron, ¿saben qué? Atónitos, quedaron perplejos y quedaron maravillados, pero todo eso no fue lo que produjo fe en ellos. No fue eso. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Como dice Romanos 10:17. Sino que al escuchar la predicación de Pedro, ellos creyeron, ¿sí? Se compungieron de corazón. Vino convicción de pecado sobre ellos. Es decir, en otras palabras, cuando oyeron la palabra de Dios, escuche bien mi hermano, cuando oyeron lo que Pedro les estaba predicando, ¿sabe qué? Quedó sus conciencias heridas. Dios, a través de la predicación de Pedro, hirió sus conciencias. La autoridad de la palabra de Dios desnudó sus conciencias. Pedro les había expuesto el mensaje del Evangelio y quedaron sin argumentos. Cada vez, usted lee el libro de los Hechos y cada vez que los apóstoles predicaron de esa manera, el Espíritu Santo actuó con autoridad, haciendo maravillas y sometiendo a todo aquel que escuchara la predicación, sometiendo a todo aquel que la escuchara a la obediencia a ese mensaje. En todo mensaje, mi hermano, en toda predicación en que se glorifique y que se exalte el nombre de Jesús, Dios obra plenamente en los corazones de aquellos que la escuchan. Dios obra. ¿Sabe de qué manera obra? Haciendo que el oyente reconozca su maldad.
haciendo que el que oye reconozca sus malas obras, produciendo en ellos un profundo arrepentimiento y mostrándoles a través de eso, solamente por amor, el perdón y la gracia. Mis hermanos, ¿en cuántos de nosotros, los que estamos presentes aquí, sucedió así? ¿Cuántos hemos sido expuestos a la predicación del Evangelio y el Señor nos dejó sin argumentos? Hirió nuestras conciencias y nos dejó sin palabras. Vio que muchas veces nos paramos y nos atrevemos incluso hasta a veces a cuestionar a Dios. Pero ante la autoridad de la palabra del Señor, Él nos deja sin argumento. Gloria a Dios por su bondad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, como a Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo, como dijo Pedro, incluso por las mismas palabras de Jesús, ahí en Mateo, capítulo 28, verso 18, Jesús dijo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús tenía toda autoridad. Por lo tanto, cuando Él comenzó a predicar y a anunciar el reino de Dios, pero luego de inmediato, mis hermanos, denme un segundo. Cuando Jesús comenzó a predicar, cuando Él comenzó a llamar a cada uno de los discípulos, cuando Él los llamó, cada uno de ellos acudieron, respondieron a ese llamado. Por ejemplo, cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, ahí en Mateo capítulo 4, acompáñeme si quiere. ¿Vamos bien? Mateo capítulo 4, cuando Él llama a Pedro y a Andrés, Mateo capítulo 4, 18 al 20, dice el relato bíblico, mi hermano, que cuando Él los llamó, ellos dejando las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron, ¿sí? Dejando las redes, le siguieron. Y luego, después de eso, también llamó a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. Y mire lo que dice el relato bíblico. Dice que mientras ellos remendaban sus redes en la barca de su padre, Jesús los llamó y dice que al instante, en el mismo momento que oyeron el llamado de Jesús, adivinen qué hicieron Jacobo y Juan. Le siguieron. Al instante le siguieron. Eso está en Mateo 4, 21 al 22. Y cuando Jesús llama a Mateo o Leví, ahí en Lucas, Mateo, cuando él llama a Mateo, dice el relato bíblico que dejándolo todo, Mateo se levantó, dejó todo y adivine qué hizo. Le siguió. Lucas 5:28, eso está ahí. Ellos reconocieron su autoridad.
Ellos reconocieron la autoridad de Jesús y le siguieron y permitieron incluso que Él comenzara a señorear sus vidas. Y lo hicieron, ¿sabe qué? Voluntariamente, porque el Señor no los obligó. Pero a diferencia de los discípulos, de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Mateo, a diferencia de ellos, mis hermanos, otro discípulo tuvo una actitud diferente. Ahí acompáñeme a Mateo capítulo 8. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 8, verso 19. Vamos a leer hasta el 22. Dice Mateo 8, 19. Seguramente usted conoce este pasaje. Dice que vino un escriba y le dijo a Jesús: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Un escriba era uno de los religiosos de ese entonces. Te seguiré donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: mirá, tranquilo, no te apresures, tranquilo. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero mire, y me quiero detener en el siguiente texto. Otro de sus discípulos, note que dice que otro de sus discípulos le dijo: Señor, Jesús hablando con el escriba, pero sale otro de sus discípulos, dice Mateo, y dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, verso 22, ¿qué le dijo Jesús? Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire, este mandamiento, mi hermano, es el mismo que oyeron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, incluso Mateo. Sígueme. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo, al oírlo, le siguieron. Este es el ejemplo, justamente, mi hermano, de la obediencia que Cristo requiere de nosotros. Ese mandamiento es el mismo que oyó Mateo también. Jesús le dijo: sígueme, y Mateo, él no puso excusas, sino que dice el relato bíblico que se levantó enseguida, dejó todo y le siguió. Sígueme. Mi hermano, ante una orden así, solo tenemos dos alternativas. Adivine cuál es. Adivine cuáles son. Seguirle o no seguirle. ¿Cumplimos o no cumplimos la orden? Los discípulos le obedecieron. Pero ¿recuerda el joven rico? El joven rico, ¿qué le dijo? El joven rico se retiró porque el Señor le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y el joven rico se retiró y se fue. Dice el relato bíblico, muy triste. Pero los discípulos le siguieron. Pero este, otro discípulo al que hace referencia Mateo, no se sometió al señorío de Cristo. No puso al Señor primero. No buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que él puso otra cosa primero. Él no obedeció a Cristo como lo hicieron Pedro, Andrés, Jacobo, como lo hizo Juan, como lo hizo Mateo. Y mis hermanos, Dios siempre ha requerido el señorío total de la vida de aquellos que aceptan ser sus discípulos. Siempre Él requirió
señorear la vida completamente. Si decimos ser discípulos del Señor, Él requiere señorear tu vida por completo. Él no acepta menos que eso. Él quiere ser y en mi vida. Jesús no acepta otro lugar que no sea el primero. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, Él no acepta otra cosa. Parece que lo que le dijo el Señor a ese otro discípulo parece un poco egoísta y parece un poco duro. Lo que Jesús le pide a ese discípulo. Como que le dice, mirá, deja de lado a tu padre, déjalo y seguime. Pero, sin embargo, no nos olvidemos, mis hermanos, que el Señor sabe todas las cosas que necesitamos. Él lo sabe. Pero Él nos anima a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, lo que usted y yo necesitamos, dice la palabra del Señor que será añadido. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe, más bien, Él sabe que lo que más nos conviene es hacer su voluntad, no la nuestra. Por eso Él dice que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el Señor? Miren, si alguno quiere, yo no obligo a nadie, pero si alguno quiere seguirme, primeramente, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ahora, pareciera algo difícil y egoísta lo que le pidió el Señor a ese discípulo. ¿Por qué será que requiere Jesús cosas difíciles? ¿Por qué será que requiere cosas aparentemente duras y difíciles de llevar a cabo? ¿Te preguntaste alguna vez, mi hermano? ¿Por qué será? Y sabes que sencillamente es por la razón de que Él quiere evitar tropiezos en nuestras vidas. Es decir, para quitar de nuestras vidas, escucha bien, las cosas que nos estorban espiritualmente. Si no buscamos primeramente las cosas de Dios, déjame decirte que no podremos ir al cielo. Será imposible, mi hermano. Por lo tanto, le dijo al discípulo, él, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y le dijo, ¿y tú? Me imagino el Señor se dio vuelta y lo miró y le dijo, ¿y tú? Ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sabes qué? Dijimos que el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Y esto significa que Él lo sabe absolutamente todo. Aún eso que vos viniste hoy pensando que nadie lo sabe. Bueno, Él lo sabe. Él te conoce, mi hermano. Y como Jesús sabía que este otro discípulo estaba en peligro de sepultarse a sí mismo cuando sepultara a su padre, lo que Jesús le dijo al confrontarlo fue para salvar su alma. Mis hermanos, siempre que Dios nos confronta con nuestra verdadera condición por medio de su palabra, es para salvar nuestras almas. Siempre.
aunque a veces no nos guste. Porque ¿a quién le gusta que nos marquen los errores, verdad? Levante su mano. Allá hay uno, gloria al Señor por ese. ¿Verdad que a nadie le gusta de buenas a primeras? Pero siempre que el Señor nos confronta es para salvar nuestras almas. El Señor sabía que corría peligro la vida y la salvación de ese otro discípulo. Y amados, notemos aquí que la palabra primero, cuando Él dice, Señor, permíteme primero, note que la palabra primero es la clave para entender este texto, es la clave para entender lo que ese discípulo le estaba diciendo al Señor entre líneas. Él le estaba diciendo, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús estaba llamando a este hombre, ¿sabe para qué? Para predicar nada más y nada menos que su palabra. Él lo estaba llamando para servirle, pero sin embargo, el hombre responde que en ese momento él tenía otro asunto más importante que la tarea que el Señor le estaba encomendando. Fíjese, él le dijo, deja que primero vaya, espera, Señor. Él le dijo que tenía un asunto más importante que la tarea que el Señor le estaba encargando. Pero escuchá, mirá, nota esto. Ese discípulo aceptó el servicio a Cristo. Aceptó ser predicador de la palabra. Pero dijo, después. Primero tengo otra cosa. Después, Señor. Él estaba dispuesto a servir a Dios, pero después. ¿Lo podés notar? Dicho de otra manera, mi hermano, dicho de otra manera, es como que este discípulo, en otras palabras, le dijo al Señor, bueno, Señor, vayan ustedes adelante, al rato les alcanzo. ¿Vieron cómo cuando usted dice, bueno, cuenten conmigo, pero no sé si vengo? Es como que le dijo, bueno, ahí voy, si yo no llego, Señor, ustedes arranquen. Es como que le dijo, después me junto con ustedes más adelante. Y en una oportunidad, mis hermanos, en uno de los relatos de uno de los evangelios, hubo algunos discípulos que dijeron, refiriéndose a Jesús, hubo algunos discípulos que dijeron, este Jesús es muy exigente, son muy duras sus palabras. Nuestros corazoncitos no la pueden soportar. Y dice el relato bíblico ahí en Juan, que desde ese entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. ¿Recuerda? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Decían. Y desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Es decir, oyeron esa palabra tan dura y le dieron la espalda. Se volvieron atrás, volvieron a sus antiguas vidas. Mis hermanos, nada, absolutamente más, nada más triste que eso. Imagínate qué cuadro tan triste, aquellos que abandonaron a Jesús y se volvieron atrás. Pero ¿por qué dijeron esto? ¿Por qué dijeron duras esta palabra? ¿Por qué? ¿Por qué se volvieron atrás? ¿Sabes por qué? Mis hermanos, porque al igual que hoy, escúchame bien, Jesús daba énfasis a lo espiritual. Y en ese entonces Jesús minimizaba lo material.
Jesús minimizaba las trivialidades de la vida cotidiana que en ocasiones sirven más para alejarnos de Dios que para acercarnos a Él. Por eso se volvieron atrás. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, decía el Señor ahí en Juan capítulo 6, verso 63. Por esa causa la gente en ese entonces se escandalizaba y aún en estos días, mis hermanos, la gente se sigue escandalizando y dice que ese no es el Jesús que ellos creen. Y tienen un concepto distorsionado de quién es verdaderamente Jesús. No, el Jesús que yo creo, la verdad, no es tan legalista. Mirá que la santidad, no, el Jesús que yo creo, y tienen un concepto distorsionado de Jesús. Mis hermanos, este discípulo al que hace referencia Mateo no rehusó seguir a Jesús, no rehusó seguirle, pero quería posponer su obediencia. Él dijo, espera, primero tengo otra cosa más importante que hacer. Él quiso posponer su obediencia, es decir, quiso seguirle a Jesús, repetí conmigo, a su manera. Quiso seguirle a su manera. Quiso seguirle a Jesús y servirle al Señor en sus tiempos libres. Cuando le sobrara tiempo. Amados, muchos se consuelan con el pensamiento de que un día voy a obedecer al Señor, completamente. Un día voy a obedecer. Entre tanto, dicen algunos, esto es lo que tengo para darte, Señor. Esto es todo. Solo hasta aquí. Nada más. Interpretan esto como un medio a aceptar. Pero mis hermanos, no dándose cuenta, no entendiendo que el posponer una orden o hacerla a mi manera, cuando el Señor lo dice, es desobedecer. ¿Te das cuenta? ¿Lo podés notar? Es desobedecer. Y te hago una pregunta, mi hermano. Iglesia, ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿En qué área Dios desea que le sirvas? Sí, le estás sirviendo, ya le estoy sirviendo. Bueno, le estás sirviendo. ¿Cómo lo estás haciendo, mi hermano? ¿Estás cumpliendo al pie de la letra las instrucciones del Señor? ¿Estás haciendo exactamente lo que Él te mandó y de la manera que Él te encargó que lo hagas? ¿O lo estás haciendo a tu manera? ¿O lo estás haciendo como a vos te parece? Como a vos te parece que está bien. Bueno, esto es lo que yo puedo. Hasta ahí, Señor. Ten en cuenta la suma. Él es el dueño de tu vida. Yo le sacaría una foto, está en serio, mis hermanos. Quiera el Señor porque esté redarguyendo nuestros corazones. La Biblia nos insta, mis hermanos, a amar al Señor de señores, al Señor soberano de todo el universo,
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, incluso con toda nuestra mente. Eso implica, mis hermanos, obediencia y sumisión total. Dios no acepta menos que eso. Él desea señorear en todos los aspectos de nuestra vida. Hay una sencilla manera de darme cuenta si realmente Cristo es el Señor de mi vida. ¿Te animás a hacerte el autotest? Hay una sencilla manera, mi hermano. Hacete esta pregunta. ¿Está Cristo señoreando tu vida, Luciano? El Señor dijo, ¿por qué? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Los discípulos reconocían a Él como Señor. Le reconocían ese título, pero no le entendían. No le rendían sus vidas completamente, no le rendían el servicio completamente. La palabra Señor implica obediencia y servicio. Y sin duda, muchos de los que seguían a Jesús en ese entonces disfrutaban de sus favores, disfrutaban de las sanidades de Jesús, disfrutaban de los panes, de los peces, etcétera, pero sin someterse a Él como el Señor. Y este texto, mi hermano, el Señor aquí les marca un contraste entre lo que decimos y lo que hacemos. Es correcto llamarle Señor. Ustedes me llaman Maestro y Señor y decís bien porque lo soy, dice el Señor. Pero al decirlo debemos aceptar lo que implica decir y llamarle que Él es mi Señor. Que Jesús es soberano, que Jesús es el gobernador, es el maestro y guía de nuestra vida. El que no acepta lo que la palabra Señor implica, no debe decir Señor, Señor. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús cuando le dijo, ustedes me llaman Señor, Señor, ¿y por qué no hacen lo que yo les digo? Eso les estaba diciendo Jesús. Decimos Señor, Señor cuando, por ejemplo, hace un rato cantábamos. Decimos Señor, Señor cuando oramos y aun cuando decimos ser sus discípulos. Decimos Señor, Señor. Al llamarnos cristianos y miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero decir eso es algo tremendo, es una profesión hermosa, mi hermano, pero se requiere mucho más que una mera profesión, se requiere mucho más que decir, Él es mi Señor. No basta con decir Señor, Señor. Cuando oramos, profesamos fe en Cristo. Bueno, no basta con bautizarnos incluso. ¿Por qué? Porque el bautismo, siendo un símbolo de la muerte y la sepultura del viejo hombre, del viejo ser, es decir, la sepultura de la vieja vida, implica un cambio radical de vida, implica un verdadero arrepentimiento, implica que verdaderamente Jesús pasa a ser tu Señor y mi Señor. El dueño total de tu vida. Él no quiere una vida a medias. No existe tal cosa como un pie adentro y un pie afuera. Aquel que piensa que existe tal cosa como, y ahí estoy a medias. Un pie, ya tengo una pata adentro y una pata afuera. No, en realidad tenés las dos patas afuera, decile. No me mire así serio, mi hermano. Es la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabe que muchísimas personas que dicen ser creyentes, cristianos,
y que aman al Señor en este tiempo, dicen, yo puedo orar en casa y no hace falta que me congregue todos los domingos. Con eso me basta, yo oro en casa y leo la Biblia en casa. Y oro y busco al Señor. Y se ponen así y ponen cara de piedad. Pero escuche, para ellos el orar es el único acto de culto que tienen. Pareciera que el asistir para cantar, adorar al Señor, para ofrendar, para estudiar la Biblia y para orar con otros cristianos, no cuenta para ellos. Pareciera que no tiene importancia. El orar pareciera que es su religión. O el ayunar. Por ejemplo, escogen una sola cosa y le dan toda la importancia solo a eso. Sin embargo, por ejemplo, la obediencia no puede ser sustituida, por ejemplo, con el orar. La obediencia no puede ser sustituida, por ejemplo, con el ayuno. El problema con esa actitud es que solamente ellos hablan en oración, pero no dejan que Dios les hable a través de su palabra. Hablan, pero no escuchan. Pero los que no escuchan a Dios no serán escuchados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, lentamente y lamentablemente muchos no dan a la obediencia el mismo énfasis que dan a la oración o al ayuno. Por ejemplo, Jesús da suma importancia a la obediencia, que se le obedezca a Él. ¿Por qué da importancia a la obediencia? Porque nosotros decimos que Él es el Señor, que Él es el Señor de señores. Por eso el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12:50. Pero amados, tantas personas no le dan la misma importancia que Jesús le da a la obediencia. Más bien buscan el camino ancho de decir, yo puedo orar en casa. Una religión. Buscan el camino ancho de doctrinas y enseñanzas que se acomoden a la vida que ellos desean llevar. Buscan su propia conveniencia. Dicen amar al Señor, pero olvidan o pasan por alto sus palabras. La prueba principal, mi hermano, del amor que tenemos hacia el Señor es la obediencia. Es cuánto le obedecemos. Y para ir sobre el final, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. Entonces, ¿por qué merece Cristo tener el control sobre mi vida, sobre tu vida? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las cosas que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso
Él merece tener el control de tu vida y de mi vida. Porque todo lo que ves fue creado por Él y para Él. Dice 2 a los Corintios capítulo 5, verso 15, y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿A quién le pertenece tu vida, mi hermano? Si Cristo es tu dueño, si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle ahora? Bueno, según el apóstol Pablo, viviendo para Él el resto de vida que nos queda. Pero ¿sabes qué? En todos los aspectos de tu vida. Dejar que el Señor señoree tu vida por completo. Todo lo que el apóstol Pablo y sus colaboradores hicieron a lo largo de su vida, luego de haber tenido un encuentro con el Señor, todo lo que hicieron fue para honrar a Dios. Absolutamente todo. Él podía decir: el amor de Cristo nos constriñe, nos controla. Y como Cristo, mis hermanos, murió por nosotros, nosotros también debemos morir a nuestra vieja vida como Pablo. No debemos vivir ya para agradarnos a nosotros mismos. Debemos usar nuestra vida agradando a Cristo. Por eso el apóstol Pablo podía decir, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo, Cristo en mí. En realidad, dice este texto en esta versión, Gálatas 2:20, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Estar crucificado con Cristo quiere decir que mi vida vieja murió, quedó atrás. Ahora tengo una nueva vida en Cristo. Y mis hermanos, Él es el que nos da la capacidad para decirle no al pecado. Pero ¿sabes qué? Si verdaderamente Él es tu Señor. A la luz de esa suma, si verdaderamente Él domina tu vida, seré tentado, sí. ¿No pecaré más? No, seguiré pecando. Seré tentado. Pero ¿sabes qué? Si Él señorea tu vida, fiel es Dios que juntamente con la tentación nos dará la salida. Eso sí, si es verdaderamente el Señor de tu vida. Mis hermanos, el Evangelio y Jesús mismo son una disyuntiva en nuestra vida, incluso a nuestra propia personalidad. Cuando Él habla, su autoridad se manifiesta por medio de su palabra. Ustedes se pueden imaginar a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, personas de carácter muy fuerte y dominantes ante la orden de Jesús: sígueme.
Es evidente que para que le siguieran, ellos tuvieron que ser quebrantados por el Señor primero. Y luego preguntarse, ¿quién es este para que le siga? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me habla de esa manera? ¿Por qué me confronta? Una cosa es cierta. Ante la orden que se les había dado, solo tenían dos alternativas: obedecer o desobedecer. No hay punto intermedio, mi hermano. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Qué te encomendó el Señor, mi hermano? ¿Qué dejaste a medias? Si Él es el Señor de tu vida, no hay obediencia media. No, una obediencia a medias es desobediencia, lisa y llanamente. Mi hermano, el Señor nos anima, como Él es el Señor de la creación, el Señor del reino de la naturaleza. Él reprendió los vientos y paró las tormentas. Él es el Señor sobre los demonios, sobre los espíritus. Está por encima de cualquier otra autoridad sobre este universo. ¿Será que conviene rendirle nuestras vidas a Él y permitirle que Él señoree totalmente tu vida y mi vida? ¿Será? Jesús, el Señor de todo, pero a veces no de todos. Solamente de aquellos que dejan gobernar y se dejan dirigir y señorear completamente por Él. De esos es el Señor. No de aquellos que creen que pueden vivir a medias. No. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y más que amén, yo diría que así no sea. Que así no sea. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar del lado de aquellos que se someten totalmente a tu señorío. Aquellos que le rinden completamente su vida en todas las áreas. Aún en lo más insignificante, estás orando para ver qué trabajo cambiar o qué trabajo tomar. El Señor es tu guía. Estás orando para ver qué carrera vas a estudiar. El Señor es tu guía. Estás orando para ver dónde vas a comprar tu casa o dónde te vas a mudar. El Señor es tu guía. El más apto para manejar tu vida y mi vida es el Señor. Él desea siempre lo mejor para vos y para mí. Él sabe siempre qué es lo mejor para vos y para mí. ¿Quién puede hacer lo mejor para nuestra vida? Solo Él. Por eso es el más apto para gobernar y señorear completamente nuestras vidas. Cerrá tus ojos, mi hermano, por favor. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que su cuerpo sea un sacrificio vivo y santo,
la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Señor, tú nos exhortas a entregar nuestros cuerpos completamente, Señor, a tu señorío. Y Señor, en esta tarde, permítenos decirte, Señor, que nos entregamos a ti, nos sometemos a ti, Señor. Toma nuestra mente y lo que pienso. Señor, toma mi mente. Toma mis ojos, Señor, y lo que veo. Toma mis oídos, Señor, y aún todo lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo, Señor. Toma mi corazón, Señor, y ve si mis actitudes son agradables. Toma mis manos, Señor, y lo que hago. Toma mis pies y a dónde voy. Toma, Señor, mi cuerpo. Es tu templo. Señor, llénanos. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Perdónanos si te hemos dicho Señor, Señor, y no hemos tenido en cuenta lo que verdaderamente significa que tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú quieres una vida completamente rendida a ti, no una vida a medias, porque eso es una vida en desobediencia y lejos de tu voluntad. Gracias te doy, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia.